¿Se acerca el final de Podemos como proyecto político? Esa es la pregunta que cada vez más analistas y observadores se hacen al ver los últimos acontecimientos que rodean a la formación morada. Durante años, Podemos fue presentado como el gran fenómeno político que iba a cambiar el tablero español, rompiendo el bipartidismo y convirtiéndose en la voz de millones de ciudadanos descontentos con los partidos tradicionales. Sin embargo, el paso del tiempo ha cambiado por completo el panorama, y hoy los titulares hablan de cierres de sedes, despidos de trabajadores, reducción de estructuras territoriales y una creciente pérdida de influencia política. Los últimos movimientos en comunidades como Extremadura, Castilla y León y Aragón han llamado poderosamente la atención. El cierre de sedes y la reducción de personal son decisiones que muchos interpretan como una consecuencia de las dificultades económicas y de la disminución de la presencia institucional del partido. Cuando una organización política reduce su estructura territorial, es inevitable que surjan preguntas sobre su futuro y sobre su capacidad para afrontar los próximos retos electorales. Estas decisiones no aparecen en un vacío. Llegan después de varios años marcados por resultados electorales más modestos que los obtenidos en los momentos de mayor fortaleza del partido, así como por divergencias internas y cambios en el espacio político a la izquierda del PSOE. Todo ello ha alimentado el debate sobre si Podemos está atravesando una etapa de reorganización o si, por el contrario, se encuentra en un declive más profundo. Para entender esta situación hay que mirar hacia atrás. En el año 2014, Podemos irrumpió en la política española con una fuerza que muy pocos habían anticipado. En pocos meses pasó de ser una iniciativa recién nacida a conseguir una representación importante en el Parlamento Europeo. Aquel resultado cambió el mapa político y demostró que existía un amplio sector de la población dispuesto a apoyar una alternativa diferente a los partidos tradicionales. El crecimiento fue espectacular. Las plazas se llenaban en los actos del partido, los medios de comunicación dedicaban horas enteras a analizar su ascenso y muchos expertos llegaron a plantear la posibilidad de que Podemos llegara a gobernar España en algún momento. El discurso contra la corrupción, la defensa de los servicios públicos y la crítica a las políticas de austeridad encontraron eco en millones de electores, pero la política cambia con rapidez. Los partidos que crecen muy deprisa también pueden enfrentarse a grandes dificultades para mantener su cohesión interna. Con el paso de los años comenzaron a aparecer desacuerdos entre dirigentes, diferencias estratégicas y cambios en el liderazgo. Algunos de los rostros más conocidos abandonaron la formación, mientras otros emprendieron proyectos políticos diferentes. A todo ello se sumó la reconfiguración del espacio político de la izquierda. La aparición de nuevas plataformas y las negociaciones para concurrir en coalición modificaron el escenario. En distintas elecciones, las alianzas entre formaciones han buscado evitar la fragmentación del voto. Aunque los resultados han sido desiguales según el territorio y el momento político. En Andalucía, por ejemplo, Podemos ha participado en diferentes fórmulas de cooperación con otras fuerzas de izquierda a lo largo de los últimos años. Los resultados electorales han generado debate entre los analistas sobre la capacidad de estas coaliciones para recuperar el apoyo que en otro tiempo tuvo el espacio político a la izquierda del PSOE. Para unos, el problema es la división. Para otros, el desafío es recuperar la confianza de un electorado que ha cambiado sus prioridades. Es en este contexto donde los cierres de sedes y los despidos han adquirido una gran relevancia mediática. Para algunos observadores son el reflejo de una necesaria reestructuración económica. Para otros, son el síntoma más visible de la pérdida de peso político del partido. Lo cierto es que mantener una red de sedes, personal y estructuras territoriales exige un nivel de recursos que depende, en gran medida, de la representación institucional y de la financiación disponible. Por eso muchos se preguntan si estamos ante una simple etapa de ajuste o si Podemos está afrontando la crisis más importante de su historia. Esa es la cuestión que vamos a analizar a lo largo de este vídeo, examinando los datos, el contexto político y las distintas interpretaciones que existen sobre el futuro de la formación. Para entender hasta qué punto esta situación es relevante, hay que fijarse en cómo funciona la maquinaria interna de un partido político. Muchas veces los ciudadanos solo ven los debates en el Parlamento, las entrevistas en televisión o los actos de campaña.
Sin embargo, detrás de todo eso existe una estructura muy compleja formada por trabajadores, equipos de comunicación, responsables de organización, personal administrativo, asesores y voluntarios que hacen posible el funcionamiento diario de la organización. Cuando esa estructura comienza a reducirse, el mensaje que se transmite es muy importante. El cierre de una sede no es simplemente bajar una persiana. Significa que desaparece un punto de encuentro para militantes, simpatizantes y cargos locales. Es un lugar donde se organizaban reuniones, ruedas de prensa, actos políticos y encuentros con los vecinos. Por eso, cada vez que una sede cierra sus puertas, el impacto va mucho más allá del propio edificio. Los casos conocidos en Extremadura, Castilla y León y Aragón han alimentado el debate sobre el estado real de la organización. La reducción de personal y el cierre de diferentes instalaciones han sido interpretados por muchos como una consecuencia de la necesidad de ajustar los gastos a una nueva realidad política y económica. Esto no es exclusivo de Podemos. A lo largo de la historia democrática española, distintos partidos han tenido que reducir su estructura después de sufrir malos resultados electorales. Cuando disminuye el número de representantes en las instituciones, también se reducen los recursos disponibles para mantener la organización. Es una consecuencia habitual del sistema de financiación de los partidos. Sin embargo, en el caso de Podemos existe un elemento adicional. El contraste entre el pasado y el presente es especialmente llamativo. Hace apenas una década, la formación era considerada por muchos como el gran motor del cambio político en España. Sus líderes ocupaban portadas casi a diario, sus propuestas marcaban el debate público y su crecimiento parecía imparable. El paso del tiempo, sin embargo, fue cambiando ese escenario. La entrada en las instituciones supuso afrontar retos muy diferentes a los de la oposición. Gobernar, negociar y tomar decisiones siempre somete a los partidos a un mayor desgaste. A eso se sumaron los cambios en el liderazgo y las diferencias estratégicas entre distintos sectores del espacio político. Muchos analistas consideran que uno de los momentos más delicados fue la fragmentación del espacio situado a la izquierda del PSOE. Donde antes existía una sola marca muy reconocible, comenzaron a aparecer diferentes proyectos, alianzas y plataformas. Esa multiplicación de siglas hizo más compleja la movilización del electorado y obligó a negociar candidaturas conjuntas en distintos territorios. Las coaliciones siempre generan expectativas, pero también dificultades. Cada partido quiere conservar su identidad, su mensaje y su espacio político. Cuando varias formaciones compiten bajo una misma candidatura, surgen debates sobre el reparto de responsabilidades, la visibilidad de cada organización y la estrategia electoral más adecuada. En el caso de Andalucía, los resultados obtenidos por las distintas candidaturas de la izquierda en los últimos procesos electorales han dado lugar a múltiples interpretaciones. Algunos analistas sostienen que la cooperación entre partidos era necesaria para evitar la dispersión del voto. Otros creen que esa estrategia no ha logrado recuperar el apoyo social que existió en los años de mayor fortaleza de Podemos. La pregunta que muchos se hacen es si los problemas son exclusivamente organizativos o si existe también un cambio más profundo en el electorado. Las preocupaciones de los ciudadanos evolucionan con el tiempo. La economía, la vivienda, la sanidad, la inmigración, la seguridad o el coste de la vida han ido ganando peso en el debate público, y todos los partidos han tenido que adaptar sus mensajes a esa nueva realidad. Mientras tanto, cada nuevo anuncio de reducción de estructura interna vuelve a reabrir el mismo debate. ¿Se trata de un ajuste temporal para garantizar la viabilidad económica del partido? ¿O es el reflejo de una pérdida de fuerza política mucho más difícil de revertir? Esa es la gran incógnita que marca el presente de la formación. Lo que parece evidente es que el panorama político español ha cambiado profundamente desde aquella irrupción que sacudió el tablero hace más de 10 años. Los partidos emergentes ya no compiten en el mismo contexto, y los votantes son cada vez más exigentes a la hora de decidir su apoyo. En este nuevo escenario, cada decisión organizativa, cada resultado electoral y cada movimiento interno es observado con atención por quienes intentan descifrar cuál será el futuro de Podemos. Llegados a este punto, la gran pregunta es evidente. ¿Estamos asistiendo a una crisis pasajera o a un cambio de ciclo del que será muy difícil recuperarse?
Esa es la cuestión que divide a analistas, militantes y observadores de la política española. A lo largo de la historia democrática de España han existido partidos que pasaron de vivir momentos de gran fortaleza a entrar en etapas de claro retroceso. Algunos consiguieron reinventarse, cambiar su estrategia y recuperar apoyos. Otros, sin embargo, fueron perdiendo representación hasta convertirse en formaciones con una presencia mucho más limitada. Por eso resulta arriesgado dar por terminada la historia de cualquier partido político, ya que la experiencia demuestra que la política es capaz de cambiar en muy poco tiempo. Sin embargo, también es cierto que existen indicadores que los analistas suelen utilizar para medir la salud de una organización. Uno de ellos es la capacidad de mantener su estructura territorial. Otro es el número de representantes en las instituciones. También se observa la evolución de la militancia, la capacidad de movilización en los actos públicos y el nivel de presencia en el debate político nacional. Si se analizan todos esos factores en conjunto, es evidente que Podemos afronta una etapa muy diferente a la que vivió durante sus primeros años. Ya no ocupa el mismo espacio mediático que en el pasado, su representación institucional es menor que en sus momentos de máxima expansión y las dificultades organizativas han pasado a formar parte del debate público. Muchos ciudadanos recuerdan aquellos años en los que parecía que cada elección supondría un nuevo avance para la formación morada. Las expectativas eran tan elevadas que se llegó a hablar de un cambio histórico en el sistema político español. El mensaje era claro. Existía la idea de que un nuevo ciclo político estaba comenzando. Pero las expectativas son un arma de doble filo. Cuando un partido promete una gran transformación, cada resultado que no cumple esas expectativas genera una decepción mucho mayor que en otras formaciones. Esa es una de las razones por las que los cambios de tendencia suelen resultar tan llamativos. Otro factor importante es el efecto que producen las divisiones internas. Cuando los principales dirigentes de un proyecto político dejan de caminar en la misma dirección, el mensaje que recibe el elector es de incertidumbre. La imagen de unidad siempre ha sido una de las grandes fortalezas de cualquier partido. Cuando esa unidad se debilita, la confianza del electorado también puede verse afectada. A todo ello hay que sumar el desgaste natural del ejercicio del poder. Gobernar o formar parte de un gobierno implica tomar decisiones difíciles, negociar constantemente y aceptar compromisos que no siempre satisfacen a todos los votantes. Esa realidad ha afectado a prácticamente todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno. En este contexto, los cierres de sedes y los ajustes de personal han sido interpretados por muchos como un símbolo de esa nueva etapa. No son la única causa de la situación actual, pero sí representan una imagen muy visible de las dificultades organizativas que atraviesa el partido. Ahora bien, decir que esto demuestra de manera definitiva el final de Podemos sería una conclusión que va más allá de lo que los hechos permiten afirmar. La historia política está llena de ejemplos de partidos que parecían acabados y consiguieron recuperarse, así como de otros que no lograron revertir su declive. El futuro dependerá de factores como su capacidad para reorganizarse, su estrategia electoral, la evolución del espacio político de la izquierda y, sobre todo, de la decisión que tomen los votantes en las próximas citas con las urnas. Eso no impide que el momento actual sea uno de los más delicados de toda su historia. Cuando una organización se ve obligada a reducir su estructura, a cerrar sedes y a replantear su funcionamiento interno, resulta lógico que surjan dudas sobre su capacidad para afrontar el futuro en las mismas condiciones que en el pasado. La pregunta, por tanto, no es solo si Podemos puede sobrevivir como partido. La verdadera pregunta es si puede volver a convertirse en la fuerza política que llegó a sacudir el tablero español hace más de una década, o si el escenario político ha cambiado de forma tan profunda que aquel ciclo ya ha quedado atrás. Esa respuesta todavía no existe. Lo que sí parece claro es que los próximos meses y los próximos procesos electorales serán decisivos para comprobar si esta etapa representa el inicio de una recuperación o si, por el contrario, consolida una tendencia de pérdida de peso político que ya viene observándose desde hace varios años. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.